Los compromisos municipales de la Diputación de Valencia en los pueblos de la provincia van cumpliendo calendario. En tan solo 2 meses, una decena de proyectos en nuevas instalaciones y mejora de servicios en diferentes pueblos valencianos ya están a pleno rendimiento. Un ejemplo, siguiendo las directrices de los planes de adecuación de carreteras y dentro de esos 2.000 kilómetros de titularidad de la institución provincial, finalizaban las obras de la CV605 con un presupuesto de 1,6 millones. La Diputació té 2.000 quilòmetres de carreteres, 2.000 quilòmetres, i que realment tenen que estar damunt. Una vida val molt més que 1.600.000 euros, o com l'altre dia que vam estar en Villar de l'Arzobispal, inaugurant un altre tipus de carretera que havia costat sobre 4 milions d'euros. La inversió que està fent la Diputació l'hem triplicat, estem intentant agilitzar quasi tots els projectes, intentant que les carreteres conflictives estiguen poner en marcha lo antes posible. Así ha quedado también el Parque Poeta Rafael Dullos de San Antonio de Requena. Con 155.000 euros, este municipio ha conseguido materializar una vieja reivindicación ciudadana. Manises también ha estrenado espacio. Este municipio del Horta abrió las puertas oficialmente a su Ciutat de l'Esport, financiada con la colaboración de 3 administraciones. La Diputación aportó a este proyecto, que ya está a pleno rendimiento y que ocupa una superficie total de 115.000 metros cuadrados, cerca de 1 millón de euros. En Alzira, la intervención de la Diputación ha permitido reavivar un espacio abandonado contiguo al santuario de la Virgen del Lluc en la montañeta del Salvador de Alzira, mediante un convenio con el Ayuntamiento de más de 37.800 euros. Si nosaltres hem lograt que un espai que no estava en condicions estiga i al mateix moment tots els ciutadans d'Alzira poden pujar i poden veure-ho i poden sentir-se orgullosos de lo que ells tenen, doncs nosaltres contents. Y de Alzira a Carcaixent, a la residencia de la tercera edad Virgen de Aguas Vivas. Una primera intervención de 150.000 euros a la que le seguirán otras sufragadas por esta institución. Fa 200 anys que la Diputació està en marxa, doncs hem anat canviant, ampliant, millorant i sobretot al servici de tots els ciutadans. Sempre ens volquem molt en pobles més menuts perquè realment són els que més ho necessiten. Espacios multiusos o deportivos cierran un calendario muy apretado en el que todavía caben nuevas aportaciones, como la realizada en Macastre. Coincidiendo con la inauguración del nuevo frontón municipal, cuyas obras han sido subvencionadas por la Corporación Provincial con 190.000 euros, el presidente Rus anunció una nueva aportación para el campo de fútbol. Los equipos locales jugarán en césped artificial. Un pueblo pequeño o un pueblo más grande pagan los mismos impuestos y tienen que tener, sobre todo, las mejores infraestructuras. Y si de llegar a todos los colectivos ciudadanos se trata, Villanueva de Castellón demandaba este nuevo espacio multiusos que da servicio a todas las asociaciones y colectivos de la localidad. Su construcción, presupuestada en 450.000 euros, ha sido posible gracias a la colaboración de la institución provincial, que ha destinado una ayuda de 250.000 euros. La actividad de la Diputación de Valencia no para. Planes provinciales, convenios singulares y aportaciones de diferente naturaleza han ido nutriendo de fondos para hacer posible los proyectos de los municipios de la provincia de Valencia.